puedan retomar en su momento. Bueno, me place de nuevo verlos en este espacio, darles la bienvenida de nuevo al curso de Práctica Pedagógica 4. Nos volvemos a encontrar, ya llevamos un ciclo bastante de tiempo, ya completamos con este periodo 2 años de estar en este proceso de la práctica pedagógica. Entonces, les doy la bienvenida y vamos a dar inicio a nuestra sesión, a nuestra primera web de curso. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera web de curso. ¿Me confirma si están viendo ya mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, voy a poner aquí modo presentación para que la podamos ver de la mejor manera. Bueno, para los estudiantes que no me conocen, porque tenemos también estudiantes nuevos por X o Y motivo, mi nombre es Diana Patricia Marín y como les inicié con la presentación, ya hemos estado desde práctica 1, pues en este proceso de la práctica, ya a puertas de terminar su ciclo de componente práctico. En esta sesión vamos a abordar lo que hablamos en esa primera unidad que ustedes hicieron, esa revisión juiciosa, precisamente de la evaluación del proyecto de acción pedagógica desde esas voces de los actores. Esta es nuestra agenda de curso. Bueno, la agenda de la sesión, perdón, ese saludo que quiero extender a todos, pues que estemos en este espacio. Vamos a revisar esa red de cursos, docentes que están asignados en cada una de las zonas que ustedes ya reconocen, ya cada uno de sus tutores han estado en comunicación con ustedes precisamente para conocerlos y pues para escuchar las particularidades que tengan frente a ese proceso de la práctica. Vamos a ver el propósito del curso, una reflexión, y ya entraremos allí en un espacio muy cortico. De igual manera, pedirles el favor que preguntas, inquietudes, lo vamos a hacer al final de la sesión. Espero poder abordar esas inquietudes que les han surgido durante este desarrollo del curso. Pero si llegan a tener alguna u otra pregunta al final de la sesión para que no nos extendamos mucho y podamos darle el curso a la presentación. Entonces vamos a este punto 5, 6, el punto 5 y 6, vamos a hablar de esos momentos de la práctica y de lo que a ustedes hasta el momento han recibido frente a ese proceso que se genera del administrativo de la práctica. En el séptimo tenemos la evaluación del proceso reflexivo en la práctica pedagógica. En el octavo vamos a mirar pues esas técnicas amigables que nos sugiere la guía en las cuales tenemos que diseñar unos instrumentos de evaluación. Allí hay unos ejemplos de pregunta-entrevistas y por último, que era 10, allí se corrió, es preguntas e inquietudes que surjan de esta sesión. Bueno, para el reconocimiento de cada uno de ustedes, estos son los profes que estamos, bueno, que están allí en cada una de las zonas apoyando y acompañando este proceso de la práctica pedagógica, ¿sí? Como les dije, cada uno de ellos ya han estado comunicándose con ustedes. De igual manera, contactos que tengan, que necesiten, con mucho gusto, dentro del curso, allí pueden encontrar los datos los datos de cada uno de ellos para que tengan comunicación, pero creo que en este momento ya todos saben quién es su tutor acompañante de la práctica. El propósito del curso. El propósito de formación del curso es favorecer la evaluación del proceso en el diseño e implementación de experiencias de aprendizaje para las infancias relacionadas en el proyecto de acción pedagógica a través de estrategias de acción, reflexión y acción y herramientas propias de la investigación, acción, participación en educación. Si ustedes pudieron revisar como tal, la estructura del curso habla siempre de evaluación. El curso de práctica 4 es una evaluación constante precisamente dando como el resultado de cada una de esas prácticas
de todo lo que se trabajó en la práctica 1, 2 y 3 y todo ese proceso que ustedes han tenido de la práctica, ¿sí? Esos avances, cómo ha evolucionado, cómo evolucionó, los impactos, todo lo que han desarrollado dentro de la práctica en una evaluación constante en esta práctica 4. Bueno, esta reflexión quiero que ustedes la analicen, primero la observen, la analicen y ahí dentro del chat escriban una palabra, algo que a ustedes les pueda, con una palabra, definir qué nos invita a esta imagen, ¿sí? O qué quiere decir para cada uno de ustedes. Y los voy leyendo aquí. Les voy a dar un minutico para que la revisemos, la observemos y la analicemos. Bueno, voy aquí a devolverme para el chat para poderlos ver aquí qué es lo que están escribiendo. Bueno, por aquí, corresponsabilidad, creatividad, juego, limitaciones, diferentes entendimientos en los entornos. Bueno, vamos a observarla, ¿sí? Allá hay dos momentos, ¿sí? Hay dos personajes. Pueden definirla, ¿sí? Podemos definir qué está pensando el niño y qué está pensando la otra persona o qué está proyectando la otra persona dentro de ese imaginario, dentro de lo que se pretende realizar. Allí sí lo vamos a contextualizar, es un espacio pedagógico, ¿sí? Mira, aquí nos escribe Kelly, la profesora tiene un pensamiento diferente a la del niño en lo que se trata el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar de la imagen? Es que el niño lleva unos imaginarios precisamente a esa aula y lo que se le da, ¿sí? Ustedes se han puesto a pensar si lo que realmente nosotros desde el aula le podemos ofrecer al niño realmente a él le interesa, realmente lo hace feliz. Recordemos que la educación infantil es ese espacio donde el niño quiere su institución, quiere a su docente, le gusta estar en ese espacio, ¿sí? Y lo podemos ver cuando un niño llega a una institución y llega con esa alegría y es mi colegio y se apropia de ese espacio, pero dentro de ese espacio hay una serie de elementos que hacen que el niño sea feliz. Uno de esos elementos y a lo que siempre como futuros licenciados que ustedes son, pues le apuntamos precisamente a llegar a esas instituciones, precisamente a transformar. ¿Y cómo se transforma? Desde esas habilidades, desde esas competencias que ustedes adquieren. Creo que hay un micrófono abierto y me está interrumpiendo, no sé. ¿Ya? Desde se me fue la palabra. Desde lo que el niño pretende cuando llega a esa institución, reconocer, ay, espérenme en un momentico, porque es que hay un micrófono abierto y no me deja, no sé. Voy a revisar por acá. Listo, ya lo arreglé. Entonces, es revisar lo que realmente al niño le hace feliz y desde dónde lo vamos a nosotros a proyectar precisamente lo que le ofrecemos a ese niño. Dentro de esas competencias que ustedes han adquirido, perdón, durante el desarrollo de su licenciatura, donde hay cursos bastante llamativos donde ustedes pueden centrar como tal esa atención de cada uno de los niños, ¿sí? Y cómo se genera ese aprendizaje y cómo los niños lo pueden percibir. Eso es lo que se quiere de ese futuro licenciado en pedagogía infantil, llegar a transformar esas realidades de ese contexto de cada uno de los niños, obviamente teniendo en cuenta las particularidades. Allí hablamos de la inclusión, allí hablamos de un currículo flexible, ¿sí? Donde haya la posibilidad de que todos los niños puedan aprender teniendo en cuenta sus diferentes ritmos, sus diferentes estilos de aprendizaje. Bien, entonces, miren lo que nos invita pues esta imagen, que es una imagen muy diciente precisamente
a lo que nosotros podemos ofrecer dentro del aula, ¿sí? Una serie de ejercicios, una serie de actividades, ¿sí? Rutinarias que se convierten en el niño en algo que llega a la institución a transcribir, a copiar, y eso generalmente no aporta al niño. Entonces, ¿dónde está el juego? ¿Dónde está realmente teniendo en cuenta los intereses y los gustos de los niños? ¿Listo? Entonces, quería traer esta imagen precisamente para que nos dé una percepción, o sea, un inicio, este es el punto de partida de la sesión, de lo que queremos precisamente en esta unidad 1. Bueno, voy a hablar aquí muy general, no quiero extenderme en este tema, como les digo, ahí hay preguntas que se van a generar y al final, pues, en un ratico las voy a responder. En cuanto a los comunicados que se están hechos, que se han compartido por diferentes medios desde el inicio como tal del curso, está el comunicado de la inducción. Esta imagen que está aquí es la imagen donde yo coloco pues toda la información que es noticias del curso. Ustedes cuando ingresan al curso revisan allí qué noticias hay, qué invitaciones hay para que ustedes puedan participar allí. También otro medio, perdón, otro medio para compartir esta información es el correo interno del curso. Y el medio más eficiente y veraz es sus tutoras acompañantes que han estado también replicando esta información. Como les decía, el primer comunicado fue ese y comunicado de la inducción para que ustedes por zona ingresaran y desde allí se generaban todas esas preguntas y desde los liderazgos de práctica de cada zona respondían esas inquietudes. Todos hayan podido estar allí precisamente porque son ellos. Recordemos que este proceso administrativo, cartas de cada uno de ustedes, es un proceso que hacen los líderes de zona de cada, sí, los líderes de práctica de cada zona, perdón. Sí, ellos son los que revisan los casos, generan cartas, miran situaciones muy particulares para el desarrollo de la práctica in situ, entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Igualmente, si hay alguna situación, sus tutoras me comentan y yo allí pues hago toda comunicación con el líder de práctica para que se le pueda dar pues el manejo a la inquietud o a la situación que se haya presentado. Cuanto a la afiliación de la ARL, quiero ser muy reiterativa en este sentido. Es porque esta afiliación a la ARL se envió el 22 de agosto y yo espero que en este momento 7 de septiembre ya todos ustedes estén inscritos a la ARL. Allí surge una pregunta que se ha venido en esta semana, bueno, parte de la semana pasada, es que si el profe, el docente acompañante revisa, el estudiante está afiliado, pero no ha hecho la inscripción. Entonces, ustedes posiblemente van a encontrar una afiliación activa por parte de la universidad, sin hacer el diligenciamiento. Pero se debe hacer el diligenciamiento así ustedes tengan ese certificado activo. ¿Por qué? Porque puede ser que la universidad ya, bueno, se haya tenido esa continuidad, pero para octubre ya ustedes aparecen inactivos. ¿Por qué? Porque no hicieron la actualización de esa ARL. ¿Listo? Entonces, en este momento, todos y cada uno de ustedes tengan en este momento certificaciones, deben hacer el diligenciamiento de la ARL una sola vez, ¿sí? O sea, para que lo tengamos en cuenta y profes que a mí me salió activo en septiembre, pero me afiliaron en octubre porque yo olvidé hacer la afiliación. No, todos deben hacer esa afiliación en este momento. El otro comunicado muy importante es la organización de carpetas y el instructivo que hay allí para OneDrive. Este es un comunicado que compartí precisamente el 26 de agosto. Cada uno de sus tutores han hecho esa organización, esa asignación, bueno, esa revisión de cada uno de ustedes y han estado compartiendo las carpetas. Las carpetas no las comparten ustedes, la carpeta la comparte su tutor acompañante que está allí en el árbol de gestión documental por parte del liderazgo nacional de la práctica y es allí donde ustedes les va a llegar a cada uno su carpeta y van a generar y van
a ir cargando cada uno de sus documentos, como lo dice en el siguiente comunicado, ¿sí? Entonces, aquí este comunicado se compartió el 26, está cada una de las fases, ¿sí? Que sus docentes ya han estado creando cada una carpeta para que ustedes ingresen documentos administrativos, que se cargan documentos administrativos, profe. En el comunicado dice la carta de presentación certificado la ARL. ¿Listo? En la fase 2, ¿qué se carga? Por favor, denominarlo de la misma manera, PDF. Yo creo que en práctica 4 ya ustedes están solitos, ya saben cómo es el proceso, ya no hay que estar detrás de ustedes, supongo yo. Entonces, la idea es que ustedes estén muy juiciosos en cada una de las fases como se indica en el comunicado, ¿sí? Para la práctica 4 vamos a tener una fase 5. Esa fase 5 no está acá porque pues eso fue un general para el componente práctico de la escuela. En esa fase 5 va, ya les comento que va en esa fase 5 más adelante. ¿Listo? Igualmente sus profes han creado hasta la fase 4, ya en un momento ellos crearán la fase 5 y ya les comento. ¿Listo? Entonces aquí está muy detallado qué es lo que debe ir en cada una de las fases, cómo se deben nombrar esos archivos y deben estar en PDF perfectamente diligenciados. ¿Listo? Este instructivo de inicio, no sé si todos, espero que todos, igualmente los estudiantes que retomen esta grabación deben seguir este instructivo para que crean su sesión en OneDrive y de esta manera poder recibir la carpeta de su docente acompañante y cargar los documentos. ¿Listo? Entonces, aquí les dan el instructivo, todo completamente de cómo llevar ese cargue y esa organización de carpeta por parte de los estudiantes. Bueno, entonces continúo aquí. Entonces, dentro de ese comunicado habla también que para máximo el plazo máximo para diligenciar la afiliación es el 20. Yo creo que ya a 7 de septiembre ya todos los estudiantes de la práctica 4 han hecho la inscripción a la ARL, entonces creo que esto sobra. Sin embargo, sus van a estar haciendo el seguimiento de esta afiliación y pues obviamente, bueno, ustedes están en práctica 4 y ya conocen cómo es el proceso y ya debería estar esta parte diligenciada. Listo. Entonces aquí hago un pare en cuanto a este proceso. Como les decía, es algo que lo voy a hacer como muy general, precisamente porque ya se han llegado, ustedes tienen el conocimiento de cada uno de los comunicados y han estado desarrollando como el paso a paso teniendo en cuenta cada comunicado. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Inducción, afiliación al aire, organización de carpetas. Y aquí me faltó que ya ustedes en su mayoría tienen la carta de presentación. Entonces, en esa carta de presentación hay que revisar muy bien. He tenido pues allí muchas situaciones o bueno, que los nombres de los rectores no coinciden, entonces ustedes lo comunican. Cuando a ustedes les llega esa carta, les llega el correo de la zona. Ustedes van a devolver ese correo a vuelta de correo diciendo que el correo, que el nombre del rector o alguno de los datos que están allí o la institución no coincide con el nombre que usted o con la institución o con lo que ustedes estaban desarrollando en la práctica 3, ¿sí? Entonces lo envían a ese correo, le comunican a su tutora y a su vez la tutora me va a comunicar para yo poder hacer el seguimiento con el líder de la práctica de cada zona. Entonces, pero ya hay un correo por parte de ustedes que no coincide la información que está en la carta. Eso está pasando, ¿sí? En algunos casos, no en todos. Entonces, para que ustedes verifiquen. Entonces ya esa carta de presentación está en su mayoría. Yo estoy haciendo una revisión de cartas que están faltando. La idea es que ustedes puedan asistir a la institución. Recuerden que hay unas instituciones que les piden sí o sí la afiliación a la ARL para que inicien la práctica. Entonces, en ese caso, ustedes pues tienen que llevar el certificado.
Como ustedes desde el 22 de agosto que yo compartí la ARL, ya se han hecho afiliaciones, posiblemente ya están saliendo en esta semana los que no tenían la afiliación, para que inicien ya su práctica. Entonces, voy con ese inicio de esa práctica precisamente porque hay unos momentos estipulados de la práctica pedagógica. Y bueno, si ustedes pudieron dar cuenta, bueno, el curso tuvo un rediseño precisamente para organizar estos momentos de la práctica, ¿sí? Ustedes tuvieron esa primera fase del cuestionario que fue del 17 al 30 de agosto. Tuvieron 15 días para desarrollar esa actividad y ya. La práctica in situ, ¿sí? Quedó distribuida en la fase 2 y la fase 3. Entonces, para la fase 2 iniciaron el 31 de agosto a 8 de octubre. ¿Por qué hago como énfasis? Porque ustedes van a tener este tiempo para el desarrollo de esa fase 2. De igual manera, en la institución, ustedes no pueden terminar la práctica en una semana. ¿Por qué? Porque la práctica es un proceso, es un paso a paso bueno, esto lo estoy aclarando y yo ya sé que los estudiantes de práctica 4 tienen conocimiento, pero para aquellos que en ocasiones olvidan el proceso como tal de la práctica, ustedes deben estar como paso a paso que sugiere el curso. De igual manera, en el plan de trabajo que ya sus docentes les han compartido, allí está estipulado para que la institución conozca los tiempos que ustedes tienen para el desarrollo de esas 38 horas. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tengo, profe, para hacer mi fase 2? 39 días. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estos 39 días? Que no van a tener 40 ni 45 porque se me olvidó, porque se me pasó, porque pasó de todo. No, actividades extratiempo no se van a tener en cuenta, profes, en formación, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes revisen muy bien. Allí en la guía de actividades está por semanas, ¿sí? Precisamente para que ustedes tengan como unos tiempos determinados para hacer cada una de esas actividades, cada uno de los pasos que están allí. Tienen 39 días para las 38 horas prácticas. No puede completar. Recordemos que las 96 horas que ahora están definidas de otra manera son obligatorias para pasar el curso de la práctica, ¿sí? Entonces, si no las tengo, no pasamos la práctica pedagógica. Recordemos que los cursos de práctica se pierden por dos condiciones. No asisto a la práctica, pero hago el trabajo en el campus, las guías, bueno, doy respuesta a lo que dice allí, pero no estoy yendo a la práctica. Pero voy a la práctica, pero no entrego ninguna actividad. La práctica se pierde, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es el 50%, en este caso lo estoy diciendo como el equivalente para aprobar el curso, más el 50% de lo que se pide dentro de cada una de las actividades. ¿Por qué? Todo va de la mano. Lo que se sugiere en la guía de actividades va de la mano de lo que usted está realizando dentro de la institución. Entonces, no puede ser lo contrario, es que yo no voy o yo hago una parte, no. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cuántos días vamos a tener y que no van a haber días extras y que deme otra semana y que los diarios de campo no los entregué porque es que yo los entrego al final del periodo. No. Por eso lo estoy haciendo la sesión o la presentación con el paso a paso, ¿sí? Entonces, ustedes cargan unos documentos, pero ¿qué documentos voy a cargar? Lo que dice aquí, ¿sí? Donde está el formato, mm, el formato de asistencia a la institución, donde se garanticen esas 38 horas. Recordemos que esos formatos van debidamente diligenciados, firmados por la docente titular de la institución o el coordinador o el rector, según lo disponga la institución. ¿Listo? Lo mismo va a pasar en la fase 3, ¿sí? Van a tener 43 días, pero ¿por qué tanto tiempo? Dirán ustedes. Voy a tener mucho tiempo, profe. Ese tiempo se va a distribuir una semanita que van a hacer el simulador, ¿sí? Y que allí hay 10 horas.
Ya en su momento mirarán, les compartiré como tal la guía. Bueno, la guía está dentro de la fase 4, pero allí hay un ajuste que le debo hacer, pero en su momento les compartiré esa información. No voy a abordar mucho eso. Y la fase final que va del 23 al 6, que son 15 días también, y hay unas horas que se van a certificar por unas asistencias que ustedes van a tener allí dentro de unos eventos académicos propios de la licenciatura, y este es un evento académico de la UNAD, de la escuela. ¿Sí? Estos dos ustedes ya conocen porque van a ser parte muy activa de esa cátedra de infancia requisito de grado y el evento de cátedra de infancia que lo hacemos en cada uno de los periodos. Y este evento académico que tienen que estar muy pendientes en asistir, ¿sí? Y desde allí se hace un diario de campo y se certifican 3 horas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, más adelante, tal vez en la otra web, estaré puntualizando en esto, en la fase 4 y fase 5. En este momento quería mostrarles los momentos de la práctica para que los tengan muy en cuenta de cómo se va a dar esta práctica en este periodo. Bueno, ya entrando en materia precisamente del curso, de lo que nos invita a este momento la unidad, ¿sí? Que hablamos de una evaluación constante, que es esa práctica 4. Hablamos de esa palabra evaluar y valorar, ¿sí? Un proceso reflexivo desde la práctica pedagógica. Entonces aquí tenemos una imagen muy diciente precisamente porque hablamos de evaluación y valorar, y todo es un ciclo, todo es un ciclo. Entonces hablamos de esa evaluación, de la experiencia de aprendizaje, el cómo lo hacemos, ¿sí? En esa valoración que estamos valorando el desarrollo infantil, ¿sí? Cómo el niño se desarrolla, qué está haciendo, cuáles son sus competencias, cuáles son esas habilidades que está adquiriendo precisamente desde esa experiencia pedagógica. ¿Y qué? ¿Qué está haciendo el niño? ¿Sí? Entonces hablamos de ese evaluar, hacer consciente el sentido de su hacer como docente. Nosotros, o sea, no se puede llegar al aula como una máquina, transmitiendo una educación tradicional que esa la hemos tenido allí, que ustedes han sido parte también, porque cuando llegan a esas instituciones y ven a la docente que está en el tablero, donde repite, donde hace el niño la plana y que ustedes dicen, no, hay otro tipo de estrategias en las cuales los niños puedan aprender, ¿sí? Pero es allí donde ustedes, en este momento, ya finalizando su ruta del componente práctico, allí es donde van a llegar a innovar a esas instituciones. Obviamente lo están haciendo desde la práctica 1 porque ustedes plantearon un proyecto de acción pedagógica, ¿verdad? Pero es aquí donde a ustedes les llega todos esos interrogantes, todo lo que les han aportado esas instituciones, los niños y la docente titular, a lo que ustedes quieren llegar a cambiar cuando ustedes ya salgan a ese campo laboral y a proponer en esas nuevas instituciones de las cuales ustedes van a ser parte, ¿verdad? En ese evaluar es analizar qué tanto las propuestas pedagógicas provocan la construcción de aprendizaje, potencializando el desarrollo integral de los niños y las niñas, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes están generando o qué generaron durante toda la práctica pedagógica en esa construcción precisamente de esos nuevos aprendizajes para los niños? ¿Sí? Ese docente que transforma ese espacio, esos niños, esa institución, ¿sí? Porque tenemos instituciones muy agradecidas y que nos extienden obviamente el agradecimiento precisamente porque ese estudiante en formación llegó a cambiar, llegó a aportar de una manera significativa ese proceso, dejaron huella en esas instituciones. Verificar lo proyectado y su relación con la experiencia vivida, ¿sí? Esa verificación que ustedes hacen precisamente de todo ese proceso que hicieron de la práctica, hasta qué punto lo que se proyectó se ha podido desarrollar, ha evolucionado, ha tenido transformaciones, porque sabemos que han habido muchas situaciones en instituciones, cambios, y bueno, cada uno de ustedes saben todo lo que ha surgido durante la práctica y es cómo verificar, cómo saber si todo lo proyectado ha llegado a su término o qué variables ha tenido, qué ajustes se han tenido que hacer en el desarrollo de la práctica.
una reflexión constante sobre esas interacciones, los ambientes y los recursos usados. Profes, en este proceso de la práctica, en este proceso que ustedes llevan como futuros licenciados, la reflexión es algo tan importante y que yo estoy segura que cada vez que ustedes diseñan una experiencia de aprendizaje e implementan esa experiencia, siempre hay una reflexión, el antes, durante y después, ¿sí? Acción, acción, reflexión. Perdón, acción, reflexión, acción, ¿sí? En cómo estamos llevando precisamente ese aprendizaje, cómo lo perciben los niños y cuál es el resultado precisamente, ¿sí? Es una reflexión frente a esas interacciones que ustedes hacen con los niños, entre el ambiente, entre los intereses, en los gustos de los niños. O sea, es una reflexión precisamente desde que entran ustedes al aula, hay que hacer, estamos en una constante reflexión, precisamente de lo que podemos aportarle a esos niños y a esas niñas, ¿verdad? Tomar decisiones de acuerdo con las intencionalidades definidas. Esa reflexión nos lleva precisamente a tomar decisiones de lo que tenemos que ajustar, ¿verdad? De lo que no está dando como los frutos que queremos frente a una experiencia, frente a un compartir algo con los niños y que los niños no lo han tenido o no lo han percibido de la manera que uno quiere, ¿sí? Y que no se siente el niño motivado, que faltan cositas, por ahí dice, ¿sí? Pero ¿de qué? Esa toma de decisiones que va, la estrategia, los recursos, hasta la forma en que yo hablo, cómo cautivo al niño desde mi voz, ¿sí? Y esto creo que se los he ido diciendo desde práctica 1, la actitud del docente es base, o sea, es el 50% cuando ustedes llegan a una institución, cuando llegan a un aula, ¿sí? Esa forma de interactuar con los niños, la forma de expresarnos, ¿sí? El poder que el niño se sienta agradable en ese espacio, que se sienta motivado. Eso es importante. En esa toma de decisiones precisamente va en toda la reflexión que hacemos frente a esa acción pedagógica. En cuanto a la valoración, hablamos precisamente de esa construcción, ay, perdón, de esa construcción del saber pedagógico, ¿sí? A ver, ustedes me comentan, ¿qué es el saber pedagógico? Los leo. A ver, anímese. ¿Qué es el saber pedagógico? ¿Están allí? ¿Me escuchan? Pueden escribir por el chat, los estoy leyendo. Bien, Karen. Son aquellos conocimientos que va perfecto, ¿sí? Entonces, ese saber pedagógico ustedes lo están construyendo desde ese momento que hicieron parte de esta universidad y desde el inicio como tal bueno, del programa, de su malla curricular frente a esos cursos que ustedes ven, ¿sí? Esa construcción precisamente que se da dentro del contexto, ¿sí? Dentro de lo que ustedes van construyendo, de esos conocimientos que los hacen y que los hacen precisamente competentes, perdón, ¿sí? En generar también un discurso pedagógico del conocimiento y de la construcción que ustedes han hecho hasta este momento. ¿Listo? En esa valoración también es documentar los procesos de desarrollo de los niños y las niñas y su aprendizaje. Lo que hacemos en esta práctica 4 es una sistematización precisamente también de toda la experiencia, de documentar. Ustedes en cada práctica han estado documentando precisamente ese proceso del desarrollo de los niños y de las niñas y cómo ha evolucionado ese aprendizaje de ellos, ¿verdad? Construir un diálogo pedagógico acerca de los niños y las niñas, ¿sí? Conocer las formas, cómo aprenden los niños y las niñas. Que creo que para ustedes en la práctica 4 es realmente, la práctica 4 es un proceso,
es un espacio, digámoslo así, reflexivo constantemente porque es mirar atrás todo lo que ustedes hicieron desde la práctica 1. Es el cierre de su práctica pedagógica, pero el inicio precisamente en ese campo laboral, ¿sí? Todo lo que ustedes adquirieron, todo ese saber pedagógico, habilidades, competencias, pues también los hacen a ustedes competentes precisamente para llegar a ese campo laboral. Esa evaluación de la práctica pedagógica desde un enfoque cualitativo. Entonces hablamos que es ese acto de atribuir o asignar un valor a un producto humano, ¿sí? Lo que implica tomar en cuenta las condiciones concretas en que se valora el carácter concreto de los elementos que intervienen en la valoración. Recuerde que estamos hablando de evaluación y de evaluación en esta unidad 1. Entonces, el objeto valorado. ¿Cuál es el objeto valorado? ¿Sí? En ese momento ustedes están haciendo una evaluación desde las voces de los actores. ¿Cuáles son los actores en este caso de su proyecto de acción pedagógica? Los niños y las niñas, ¿sí? La docente titular, la familia, bueno, tal vez el cuerpo docente o en su instancia, en algunas instituciones muy pequeñas, hacen parte también, pues, la directora, la coordinadora académica, coordinador de disciplina. Bueno, allí hay una comunidad académica que, pues, en cierta manera aportaron en esa construcción de su proyecto de acción pedagógica, ¿verdad? ¿Para qué se evalúa? La finalidad de la evaluación, ¿sí? Entonces, en ese proceso de esa evaluación es ver el alcance que ha tenido precisamente ese proyecto de acción pedagógica, esa temática, las transformaciones, todo lo que se ha desarrollado desde esas experiencias de aprendizaje que ustedes han llevado a la institución, desde esas actividades enriquecedoras, de esas experiencias que ustedes han salido supremamente satisfechos porque los niños han tenido esa empatía con ustedes y han ustedes transmitido en esas experiencias algo que aportan los niños, ¿verdad? ¿A quiénes evalúan? Actores evaluadores, está entonces la profesora acompañante, en este caso niños y niñas, padres y docentes en formación. Hay una evaluación constante, ustedes están evaluando aquí también cuando hablamos de docentes en formación. ¿Cómo se evalúa? Desde una perspectiva de otros actores, desde el docente en formación y desde los resultados alcanzados, ¿sí? Entonces, cada proyecto de acción pedagógica tiene una temática, un objetivo, una pregunta-problema que surgió desde ese momento de la práctica 1, ¿verdad? Y desde allí se generaron unos objetivos. Ese objetivo realmente que se planteó en práctica 1, aquí en práctica 4, ¿esos resultados fueron alcanzados? ¿Con qué se evalúa? Con los instrumentos. Un cuestionario guía de entrevista, un cuestionario guía para grupos focales, un cuestionario guía de encuesta y otros. Que eso es lo que nos invita como tal en esta segunda fase del desarrollo como tal de la guía. Entonces, esta contextualización va para la unidad 1, como les decía, evaluación, proyecto de acción pedagógica, que todas las unidades, si ustedes pudieron revisar el sílabus y los referentes que están allí dentro del curso, hablamos de una evaluación del proyecto de acción pedagógica como algo constante que se va a ver en la práctica 4. Esta vez vamos a hablar de las voces de los actores. Entonces, aquí quise traerles unos ejemplos precisamente de esa técnica del dibujo en conversación. De lo que ustedes van en ese diseño de instrumentos, que hablamos allí de un instrumento para aplicar con los niños. Aquí el autor habla de la transición entre la escuela de educación infantil y la escuela primaria. Esta referencia se las voy a compartir porque allí habla precisamente de lo que se tiene que tener en cuenta para hacer esta técnica, el dibujo conversación, ¿sí? Aquí es un ejemplo precisamente de lo que el autor transmite, que están planteando es esa transición que tiene entre el niño de escuela de educación infantil
de transición cuando pasa a primero de primaria, ¿sí? Entonces, aquí hay un cambio significativo. Bueno, les voy a contextualizar para que podamos entender ese cuadro. Pues aquí hay un cambio total porque el niño de transición tiene unas rutinas muy puntuales cuando pasan a primero, y eso también pasa, no sé si alguna de ustedes han estado precisamente en esos grados, cuando pasan de quinto de primaria a sexto, también hay un cambio y un corte precisamente por todo el proceso que llevan en ciertos momentos de la educación, ¿sí? Entonces, lo que hace el autor aquí es contextualizar o comentarnos qué se hizo precisamente en ese proceso que hay de cuando el niño pasa de transición a primero. Entonces, el contexto temporal y cómo se aplicaron precisamente estos instrumentos. Entonces, al finalizar la etapa de educación infantil y al inicio de la etapa. ¿Cuáles fueron las perspectivas, o sea, las percepciones que se tuvieron en cuenta para eh, diseñar e implementar esos instrumentos? ¿A quién se los aplicaron? Fueron a los maestros de educación infantil y a los niños de último curso de educación infantil, quiere decir que a los niños de transición, ¿sí? En el segundo momento, a los maestros de primaria, o sea, primero de primaria, a las familias y a los niños de primaria. Entonces, ¿qué se utilizaron en esas técnicas? ¿Cuáles fueron esas técnicas de recogida de información? Fue una entrevista semiestructurada, muy bien definida, de lo que se quería, en este caso, de lo que se quería indagar, ¿sí? De esos cambios que tiene el niño precisamente de pasar de transición a primero, ¿sí? Esa técnica del dibujo conversacional, la entrevista en el segundo momento fue también una entrevista semiestructurada para los maestros, una para la familia y la técnica para los niños. Entonces, les voy a compartir allí les va a salir, esta información les va a servir muchísimo precisamente para en ese diseño de esos instrumentos de recolección de información, en ese que habla de una técnica amigable, podamos utilizar alguno de estos dos ejemplos. Eso ya está en consideración de cómo ustedes lo vean y cómo para ustedes sea más fácil abordar. Pero es como la contextualización que tiene frente a lo que el autor nos comenta allí. Entonces, esa técnica de dibujo conversacional, las conversaciones fueron, aquí lo hace, ya ahorita les comento de cómo se podría dar al final de la escuela los gustos, preferencias, expectativas, intereses y creencias. Al inicio de la primaria, recuerdos, consejos, diferencias, gustos y conductas. ¿En qué consiste esta técnica del dibujo? Entonces, ustedes van a llegar allí con sus niños y van a elegir un grupo, pues la idea es que sea todo el grupo porque cuando ustedes plantearon ese proyecto de acción pedagógica, lo hicieron con una población determinada, tiene que darse con el grupo. Entonces, es llegar a conversar con los niños, ¿sí? Es llegar a conversar con ese niño, hablar precisamente de ese proyecto de acción pedagógica, de sus percepciones, pero recordemos que los niños, y tal vez en algún momento, se limita porque tenemos niños, dependiendo el grado, que no tienen esas habilidades verbales. Y no solo porque no sepan hablar, ¿sí? Sino porque hay niños que son muy tímidos. Pero lo que nos sirve esta técnica es que mediante el dibujo el niño puede expresar realmente su sentir, sus intereses, esas percepciones que tuvieron precisamente de esas experiencias de aprendizaje que ustedes plantearon y cuáles fueron esos gustos, cuáles fueron esas reacciones que tuvieron ellos en su momento. Entonces, esta técnica es una técnica muy bonita, ¿sí? Precisamente porque es un conversatorio con el niño, pero a la vez el niño se va a expresar por medio de un dibujo. Y es súper enriquecedor. Sabemos los que son padres de familia, ¿sí? Y ustedes también en el aula, que los niños pueden transmitir, comunicarse de una manera muy, muy detallada, ¿sí? Mediante un dibujo, de cómo se sienten, de su sentido, de si están bajos de ánimo, digámoslo así, si tienen en su momento problemas, ¿sí?
o si algo les preocupa, el dibujo es el mayor exponente en la expresión de un niño, ¿sí? Entonces, es allí donde esta técnica pues cobra valor precisamente por la importancia en estos dos sentidos, verbal y no verbal, y el niño pues obviamente puede transmitir todo lo que quiere decir y a veces no lo dice y lo escribe. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, aquí en esta actividad lo que hicieron fue dividir la hoja en dos partes donde dibujaban de un lado y en el otro al final de la escuela infantil y el inicio de la primaria. Pero esto es una conversación, son unas preguntas muy puntuales que se les dan a los niños. Ustedes pueden llevar allí para grabar. Es muy enriquecedor. Créanme que cuando ustedes están presentando esa cátedra de infancias, ustedes les puedan traer precisamente esos productos que ustedes han adquirido dentro, en el desarrollo como tal de la práctica. Digo productos, es esos dibujos, esas actividades, esas grabaciones, todo lo que el niño pudo hacer. Y entonces vemos al niño desde práctica uno cómo ha sido su evolución frente a ese proyecto que ustedes llegaron a implementar. Entonces, en esa técnica de dibujo de conversación es ustedes poder plantear unas preguntas, ¿sí? Muy puntuales, precisamente orientadas a su proyecto de acción pedagógica, a lo que ellos pudieron percibir al alcance, ¿sí? A evaluar precisamente qué percepciones tiene el niño, qué se quedó con él. ¿Sí? Con eso que ustedes llegaron a la institución, ¿en qué aportaron a los niños? ¿Cuáles, si fueron realmente esas actividades que ustedes plantearon, fueron significativas? Cuando sabemos que son significativas, los niños nunca lo van a olvidar, ¿sí? Traigo aquí un comentario de un estudiante hace unos 2 años también de la práctica, donde fui a clase con ella, fue a hacer el acompañamiento in situ, y ella llevó para hacer todo la plastilina casera y pues no, o sea, fue el hit más impresionante porque los niños estuvieron súper atentos, se untaron, pero fue algo muy significativo, ¿sí? Llegaron a la casa, contaron cómo hicieron su plastilina, la tuvieron así casi todo el año con su plastilina dentro de la cartuchera. Entonces, desde qué mirada podemos darle a esas experiencias que han sido realmente significativas para los niños, que han aportado y que han dejado huella en ellos, ¿sí? Entonces, es llevar en este dibujo conversación, crear esas preguntas, llevarlas, grabar a los niños en cuanto a lo que ellos puedan decir. Yo no estoy diciendo grabar porque sé que hay algunas políticas de las instituciones que no se dan, pero es llevar esas grabaciones y poder escucharlos, ¿sí? Y desde allí parte como tal que él pueda también transmitir en un dibujo. Hablo de muchas cosas en cuanto a la cátedra de infancias, que ustedes puedan llevar toda esa sistematización, todo eso, todo lo que ustedes han realizado en videos, en fotos y grabaciones que realmente nos puede dar a los oyentes pues una mirada mucho más profunda de lo que ustedes han realizado dentro del aula. La otra técnica se llama técnica de grupo focal con viñetas. Entonces aquí se muestra esta viñeta, ¿sí? Entonces la docente, en este caso ustedes como investigadores, ¿sí? Un niño de 5 años montado en una silla trata de abrir la puerta del armario. Cuando su madre lo descubre, le dice: te dije que no miraras en ese lugar. Eres demasiado pequeño para saber ciertas cosas, ¿sí? También les voy a compartir esta referencia para que revisemos aquí cómo se hace estos grupos focales en investigación con niños y niñas. Entonces, de esta imagen, igual si ustedes lo han podido ver en los grupos más pequeños, en párvulos, prejardín, jardín, la importancia precisamente de la lectura de imágenes, cómo los niños interpretan las imágenes, ¿sí?
Y eso es algo muy bonito porque allí tenemos tela para cortar, porque ellos salen con desde su imaginario salen con unas cosas que si uno se pone a revisar o a observar muy detalladamente, ellos son mucho más verbales en ciertos momentos, pero exponen sus ideas también desde su sentir. Entonces es muy enriquecedor llevar este tipo de imágenes. Bueno, aquí lo hablamos como una técnica de recolección de información, pero son actividades que enriquecen precisamente en esa imaginación que tienen los niños, en lo creativos que pueden ser, ¿no? Entonces, de esa técnica, todo lo que pudo surgir, ¿sí? Aquí son estudiantes. Entonces, Teresa dice, eso es lo que pasa el Día de los Reyes. Sara dice, o el regalo de tu cumpleaños lo guardan ahí. Cintia, el niño está investigando los regalos, busca los regalos. ¿Qué dice el moderador? En este caso, ustedes, cada uno de ustedes, pueden ser otras cosas, no regalos. Hay secretos que solamente los adultos deben conocer. Por ejemplo, con los reyes. Pero también pasa con otras muchas cosas, cosas que los chicos no deben saber, secretos entre adultos. Teresa dice, ¿pero qué importa? Manolo, ¿qué trafican? A lo mejor esconden las medicinas porque los niños no las pueden coger. Javier dice, a lo mejor es que los padres están escondiendo las drogas. Sara dice, a lo mejor es que venden pastillas. Manolo dice, los preservativos. El moderador interviene aquí, dice, entonces, ¿piensan que hay un mundo separado entre adultos y niños? Teresa dice, pero los padres no debían ocultar nada, menos sus cosas íntimas y los regalos para que no quitaran la ilusión. Entonces, esto es todo lo que puede surgir precisamente allí cuando hablamos de esa técnica de grupo focal con viñetas. Entonces, es poder decirle al niño que interprete lo que estamos en ese momento proyectando mediante una imagen, ¿sí? En todo lo que surgió precisamente de ese proyecto de acción pedagógica, en todas las actividades que ustedes hicieron parte y los niños. Y sé que ustedes han llegado a esas instituciones precisamente a proponer, a cambiar y que los niños han estado como muy prestos precisamente cuando ustedes van a la institución, porque tengo conocimiento por parte de los directores de cada institución que nos comentan cómo ha sido tal vez también el desarrollo de ustedes en esas prácticas. Entonces, estas dos técnicas les van a servir, ustedes van a definir cuáles puede servir precisamente en em, en ese instrumento que ustedes van a diseñar desde las voces de los actores. Les estoy dando dos técnicas desde el primer actor, que son los niños y las niñas, para los docentes, familias, las personas que hicieron parte, porque pues igualmente no podemos desconocer que muchos padres se vincularon en esas actividades que ustedes generaron, en esas puestas de interés que hicieron dentro de las aulas y que tanto los niños como los padres estuvieron muy interesados en saber qué era lo que ese practicante llevaba al aula, ¿verdad? Entonces, allí se hacen entrevistas semiestructuradas. Esas entrevistas semiestructuradas van muy puntuales, donde pues obviamente ustedes están allí preguntando en cuanto al alcance del proyecto de acción pedagógica, impactos, ¿sí? Esas motivaciones, esas percepciones, esas actitudes que tuvieron en el desarrollo del proyecto de acción pedagógica, perdón. Entonces hay una entrevista con la docente, si se puede grabar, algo que realmente nos lleve a que esa docente sí se apropió precisamente de ese proyecto de acción pedagógica, sí tuvo ese impacto, sí hubo esos cambios, la institución hemos tenido, y si ustedes han hecho parte, han existido en esos cierres como tal de la práctica donde hablamos de la cátedra de infancia requisito de grado, todo
que podemos observar, ¿verdad? De que hicieron parte la institución, los padres, de comparsas, de una serie de actividades, pero también es importante que nos puedan mostrar cómo se dio ese proyecto, no solamente plasmarlo en una presentación, sino va más allá de lo que realmente pues queremos ver al otro lado, ¿sí? De que ustedes nos puedan mostrar un video, una foto, algo que nos muestre como esa evolución de ese proyecto de acción pedagógica. Entonces allí esas tres técnicas que ustedes van a diseñar, a implementar, es importante compartirlas en el foro para que haya una retroalimentación por parte de su tutor. Es el momento es ahora. Si ustedes revisan la guía de actividades, allí habla de unas actividades por semana y por favor no se dejen por el tiempo y que no pude, que por X o Y motivo. Entonces, la idea es poder terminar, bueno, desarrollar el curso de la mejor manera. Entonces, en cuanto a las actividades de la guía, que nos hablaba pues de realizar esa lectura y análisis de CERDA, que es la evaluación de una experiencia total, es una lectura muy interesante, evaluación por procesos, y creo que ustedes ya la han tenido ustedes ya se familiarizan con esta lectura porque en práctica 3 también ustedes revisaron esta lectura. Desde allí se exponen unas preguntas para que ustedes las respondan. El diseño de 3 instrumentos de evaluación, compartir en el foro para la retroalimentación por parte de su tutor, el cargue de documentos en la carpeta que está allí en la de las actividades, la aplicación de esos instrumentos de evaluación, ¿sí? En esta fase 2 van a hacer esa aplicación, en la fase 3 van a hacer el análisis. Entonces, yo apliqué, pero pues no tomé nota, yo no tengo pues presente qué fue lo que pasó en ese momento. Recordemos la importancia precisamente que ustedes como, digámoslo, la palabra investigador, aunque ustedes hicieron parte activa de observador participante, que hicieron parte activa en esos contextos, es pues darle importancia a todo este proceso de la práctica pedagógica y cómo esta práctica en este momento estamos evaluando el alcance de esos objetivos, dando respuesta también a esa pregunta problema que planteamos desde la práctica 1, ¿verdad? Diseño e implementación de las 3 experiencias de aprendizaje. Para esas 3 experiencias de aprendizaje también les pido así como un favor gigante. Eso, todo lo que ustedes diseñen tienen que compartir por medio del foro, del curso, para que haya una retroalimentación. Yo sé que ustedes ya están en práctica 4, ya tienen habilidades, competencias frente a ese diseño de instrumentos, de implementación de experiencias, a el diligenciamiento de los diarios de campo, pero no falta que desde el tutor, esa mirada desde el tutor les pueda aportar precisamente en hacer ajustes o sencillamente el tutor les pueda decir que no, que van por buen camino y que ya se pueden tanto implementar esos instrumentos como el diseño de las experiencias de aprendizaje. Aquí voy. En esas experiencias de aprendizaje para la fase 2 son 3 experiencias que ustedes deben diseñar e implementar y a su vez son 3 diarios de campo que deben hacer de esa experiencia. Los diarios tienen que ir de la mano con esa implementación. No se van a recibir después, final de periodo, que yo no pude. Recordemos que un diario de campo es un instrumento, hablemoslo como un instrumento súper importante porque nos cuenta, esos diarios de campo nos cuenta qué pasó en esa implementación de esa experiencia y no solamente la implementación, cómo fue ese diseño, ¿sí? Hay muchos retos y hay muchos, digamos que en su momento plantear una experiencia, hacer una planeación a veces cuesta, ¿sí? Entonces, desde ese diario de campo es pensarnos y escribir, querido diario, ¿sí? Eh, para poder diseñar esta experiencia, por eso hablé al inicio de esas particularidades que ustedes tienen. Muchos les cambiaron el curso, entonces, ¿cómo poder llegar y que desde lo que hacen sus tutores en esa lectura y lo que yo en algún momento ingreso a esas carpetas y reviso esos diarios, puedo yo, puedo yo en una lectura rápida conocer realmente qué pasó en ese momento?
¿sí? Entonces, los diarios de campo no se dejan para lo último. Se hace experiencia, se implementa y se hace su diario de campo. Y créanme que ustedes van a llevar, digamos, esta rutina cuando ustedes estén en el aula de clase, ustedes van a hacer sus planeaciones, ¿sí? Pero el diario de campo a ustedes les va a permitir precisamente ese análisis, esa reflexión, donde ustedes van a ir cambiando, ajustando y reevaluando su acción pedagógica. Por eso es un instrumento supremamente importante en el campo de la educación, ese diario de campo, donde nos da razón de los cambios y transformaciones que tienen las diferentes actividades, los aciertos, los desaciertos, sí, las percepciones, las aptitudes y todo lo que el niño pudo realizar y no solamente el niño, el contexto donde ustedes realicen esta experiencia. Para poderles, bueno, les quise compartir estos mejores buscadores académicos que sé que ustedes ahorita están ajustando su proyecto, están ya de la mano con el curso trabajo de grado y donde necesitan en algunas ocasiones buscar algunos conceptos, entonces para que lo tengamos allí pues presente por donde podemos buscar información académica, ¿sí? Y que les pueda dar como fundamento precisamente a todo su proyecto de acción pedagógica. Bueno, aquí como para terminar mi presentación, les voy a compartir este paddle y vamos a dar respuesta de esta pregunta. Bueno, más que una pregunta, es como una inquietud, ¿sí? En una palabra, ¿cuál ha sido el mayor reto de la práctica pedagógica? ¿Sí? Entonces, ya les voy a compartir y ya voy a responder preguntas, no se afanen. Entonces, les comparto por aquí, por el chat. Ay, mentiras. Y vamos a ir ingresando. Y la pregunta es, la repito, ¿cuál ha sido ese mayor reto de la práctica pedagógica? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, ya muchos están escribiendo. ¿Cuál ha sido ese mayor reto de la práctica pedagógica? Lo vamos a escribir por el enlace que ya les compartí para que quede allí y lo podemos ver al final del periodo. Tal vez ustedes se queden con esta palabra para cuando lleguen a esa institución, ¿sí? Entonces, el mayor reto ha sido el miedo al resultado, el descubrimiento, el innovar, llevar a la acción, la inclusión. Esta es una palabra muy importante, ¿cierto? Poder enseñar a diferentes niños con diferentes estilos de aprendizaje. Es complejo, ¿verdad? La creatividad, cómo llegar a esas instituciones siendo creativo y que no se convierta y que no nos contaminemos, por ahí decían, de precisamente de esa educación tradicional donde llegamos y que el niño va a aprender porque hace 10 planas, ¿sí? Romper paradigmas tradicionales, muy bien, sí, es eso. Romper esos paradigmas de las instituciones es difícil. Entonces, yo creo que esta palabra que encierra como tal esos retos, a ustedes los va a llevar también a la reflexión, que era lo que hablábamos desde el inicio, y precisamente esa imagen es eso. Bueno, aquí hablan de las restricciones, ¿sí? Allí supongo yo, bueno, voy
a poder leer como estas restricciones, tal vez de la institución, tal vez, y muchas restricciones hay de la institución, ¿verdad? De lo que pueden ofrecer y lo que dejan hacer. Eso también, eso va. Bueno, un reto enseñar, ¿sí? ¿Cómo se puede enseñar? ¿Cómo que, sí? Didácticas para la clase, acompañar, el control, el entorno, la objetividad, la creatividad, la innovación, la asertividad, la efectividad. Aquí nos dieron como 5 palabras muy claves precisamente en esos retos que se tienen. El dominio de grupo, ¿sí? Para ustedes no se hizo un protocolo, digámoslo así, de cómo ustedes tenían que llegar a esa aula. Ustedes llegaron, dijeron, aquí estoy, ¿cierto? Pero ese dominio también va desde lo que yo les decía en un momento, de cómo ese docente llega al aula y puede expresarse desde sus facciones. Es que es algo muy, muy importante que los niños puedan leer, ¿sí? De planificar, no salgo como se espera, exacto, ¿sí? Esa planeación que no salió como se esperaba de lo que ustedes diseñaron, pero realmente fue otro cuento, no se dio lo que ustedes quisieron, transmitir nuevos conocimientos. Bueno, hay una cantidad aquí de palabras muy importantes que precisamente nos dan ese reto y que este reto que ustedes están escribiendo es un reto que ustedes se van a llevar. Algunos estudiantes ya están siendo parte de algunas instituciones, ya están en ejercicio, pero en algunos casos es llevar todos estos retos precisamente a la realidad cuando ustedes lleguen, aunque lo han vivido en la práctica, cuando lleguen ustedes a ese entorno laboral, ¿verdad? Entonces, la motivación, la concentración, la empatía que hay en la docente titular y el practicante, en la practicante con la institución. No, hay muchas, muchas, muchas. Aquí, bueno, voy a leer aquí la última que dice enfrentamiento personal, enfrentarme por primera vez a un grupo de niños tan grande, 35, y saber cómo enseñarles a todos o hablar con ellos manteniendo el control del grupo, el juego, ser dinámica, presentándome con ellos como persona abierta, dispuesta a escucharlos y no solamente en el ámbito educativo, sino también personal. Entonces, es algo complejo. Gracias allí por cada una de sus participaciones. Entonces, miedo al resultado, a ver, a quién no le dio. Mi mayor reto ha sido el cambio a la educación tradicional, ¿sí? Sí, es un reto muy, muy complejo si llegamos a esas instituciones, las instituciones educativas. No hay link de asistencia. En esta aplicación arroja las personas que hicieron parte de la sesión. Entonces, no hay link de asistencia. Entonces creo que, bueno, les estaba diciendo, es complejo llegar a una institución donde las docentes o el grupo de docentes del mismo grado pues ya tienen como su estructura y todo es copiar y copiar y copiar y repetir, ¿sí? Pero bueno, ustedes están llevando de allí, de esas instituciones también se están llevando lo que ustedes así están depurando, lo bueno, lo malo y lo que ustedes van a llegar a aportar precisamente en ese campo laboral, ¿cierto? Innovar y el diseño de experiencias pedagógicas, difícil, muy difícil y yo creo que ustedes ya están en máster en experiencia en diseño de experiencias pedagógicas, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a una institución, ustedes tienen que planear por semana, ¿sí? Y van orientadas a un proyecto de aula y, mejor dicho, la dinámica que ustedes llevan en la práctica es una base esencial que ustedes van a aportar allá en esas instituciones. Entonces, es algo que ustedes han ido construyendo en su práctica, en todo el desarrollo como tal, en el desarrollo como tal de la práctica, ¿sí? De la práctica y en todo el desarrollo de cada uno de la malla curricular, del programa, ¿sí? De esos cursos que ustedes les han fortalecido precisamente para llegar a esas instituciones. Bueno, hay muchas, muchas, muchas palabritas por aquí que realmente más que escribirlas es poder reflexionar y poder mirar cómo van a ser
ese reto lo vamos a volver en una oportunidad cuando lleguemos a esas instituciones, ya en ese campo laboral, ¿verdad? Bueno, listo. Entonces, ya voy a abrir aquí para preguntas e inquietudes que estén surgiendo. Espero que pues todo lo que se habló en esta sesión haya aclarado pues algunos inquietudes que hayan surgido. ¿Listo? Entonces aquí voy a dar el espacio para Marley. Marley, cuéntame. Buenas tardes, tutora y compañeras. Profe, yo estoy en un dilema en cuanto a la actividad para este trabajo, para esta fase 2. Resulta que donde yo estaba realizando mis prácticas, el colegio terminó el convenio con la universidad. Y a mí me correspondió pues tomar otro sitio de prácticas y pues relativamente estoy como volviendo a empezar nuevamente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo realizo mi fase 2? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, vamos a mirar. Bueno, siendo docentes y hablemos de la realidad, ¿sí? Nosotros trabajamos en una institución X, ¿sí? Pero por cosas de la vida y por mejorar en todo sentido, cambiamos a otra institución, ¿sí? Teníamos unas creencias, ejercicios que hacíamos en esta institución, pero tenemos que ir a adaptarnos a otra institución. A lo que yo voy es que, bueno, la pregunta antes de seguir es, ¿qué edades tienen los niños a los cuales en este momento tú estás en la práctica? Profe, estoy dando la práctica en primero. Están entre una edad entre 6 y 7 añitos. Y los niños que llevabas en práctica 3, ¿qué edades tenían? Mis dos primeras prácticas, 1 y 2, las trabajé con segundo y la práctica 3 la trabajé con primero Bueno, también. bueno, digamos que ya es una ganancia, ¿sí? Sin generalizar, porque no podemos decir, estos niños de primero son iguales a los mismos, y no. O sea, estamos hablando del mismo grado, pero de muchas particularidades de niños, estilos de aprendizaje y demás. Lo que yo te digo, Marley, es que podemos ajustar como tal a lo que tú venías trabajando. Sí, no hay la continuidad, pero tenemos que adaptarnos. Adaptar tu propuesta que llevabas con los niños, adaptarla a estos niños, ¿sí? Ahí tendrías que mirar en el diseño de las experiencias de aprendizaje. Yo te propongo que antes de hacer los instrumentos, en tu caso, puedas implementar una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Orientada a tu proyecto de acción pedagógica precisamente para mirar de manera general o algo muy pequeño, digámoslo Profe, así, de lo que los niños pueden aportarle a tu proyecto. Señora. Profe, sí, lo de mi proyecto, no hay problema con mi proyecto porque mi proyecto es aplicado a la gamificación. Inclusive, yo ya inicié prácticas, esta semana ya asistí 2 veces al escenario de práctica y hoy realicé una actividad de gamificación y me salió perfecta. O sea, para eso no tengo ningún inconveniente. Mi inconveniente es en cuanto al a la entrevista que debo realizar. Tanto para los niños como bueno, para Para los los, niños no hubiese problema, sería para la docente titular. Yo sí, te para sugiero los hacer niños, una presentación y contexto. Señora, porque digamos, para los padres de familia, porque va a implementar es a los padres de familia, ¿no? sí, y a la docente titular, son 3. Exacto. Entonces, en ese caso, ¿yo qué haría? Es una gran pregunta. Contextualizar, enviar una presentación, algo que pues los padres, pero obviamente no se llevó a cabo toda el desarrollo como tal del proyecto. Pues Marley, déjame pensarlo,
déjame pensarlo. Te voy a escribir aquí quién es tu tutora acompañante para poder buscar cómo podemos ayudarte allí. La ¿Quién es tu profe Cecilia Cecilia Julio? Mercado. Ajá, señora. Listo. Listo, Marley. Entonces, déjame pensarlo. A ver si dos cabezas piensan más que una y te comentamos. ¿Listo? Le agradezco, profe. Micrófono. Claro que sí. Me está pasando lo mismo que la compañera. Bueno, ¿quién está hablando? Dayana. Estoy acá dándole la palabra por orden que están aquí. Sigue Dayana. Alguien abrió su micrófono. ¿Quién está hablando? Ay, gracias. Bueno, Sandra, cuéntame, Sandra. Buenas tardes, tutora y compañeras. Sí, señora. Tutora, es que yo estoy escuchando que toda la documentación y que hay que cargar los trabajos a unas carpetas, ¿cierto? Pero Señora. resulta que yo he tenido el problema desde que entré a estudiar, que el correo se me olvidó la contraseña y el institucional y no he podido trabajar con ese. Pues yo fui donde el ingeniero que a ver si él me podía colaborar en ese caso. Estuvimos más o menos como una hora haciendo y no me ha podido solucionar. Entonces no sé qué hacer ahí porque no tengo, o sea, los documentos. Bueno, aquí tendrías que, bueno, ay, espérate, se me fue Sandra. Sandra estaba hablando, ¿verdad? Sandra. Sí, señora, aquí estoy. Bueno, Sandra. Sandra, allí voy a mirar, voy a indagar allí en centro a ver cómo nos pueden colaborar, ¿sí? Pero eso ya es por parte de los ingenieros porque bueno, son contraseñas que ellos manejan. Pero bueno, ¿qué profe es tu tutora? Sandra. La tutora Natalia, profe. Natalia. Profe, y una última ¿Me puedes preguntita. dar tu cédula? ¿Me la puedes escribir aquí por el chat, por favor? Bueno, señora. Bueno, entonces aquí ¿me querías decir algo más, Sandra? Es que me están ayudando aquí a ver si Sí, profe, ¿ya me compartiste la cédula? aquí estoy. Lo que pasa es que mi proyecto pues va enfocado a fortalecer la motricidad gruesa. Entonces, ahorita que yo la estaba escuchando con respecto para evaluar a los niños, yo hice estilo preguntas, pero entonces, de acuerdo a lo que le entendí, debe ser como a través de dibujos, ¿cierto? Imágenes, o así No, estaría. señora. Yo les estoy dando dos ejemplos, ustedes escogen el que más les convenga, ¿sí? Cuando hablo de esas dos técnicas, hay verbal y no verbal, ¿sí? Entonces, allí hay una explicación, un conversatorio y los niños pueden hablar, pueden indagar, pero también pueden dibujar. O sea, estos son dos ejemplos que les vengo a compartir. Ustedes van a revisar cuál se acomoda a lo que ustedes están realizando allí y los pueden aportar. ¿Listo? Igual ustedes retoman como tal la grabación y revisan si realmente esas técnicas pues les favorecen precisamente orientadas a su proyecto de acción pedagógica. Bueno, señora, muchas 1062, gracias. 27. $62.84. Bueno, otras
preguntitas allí que han surgido, porque pues, bueno, Ángelis. Bueno, tutora, cordial saludo. Como le comentaba, me pasa la misma situación de la compañera que habló primero. Me llamaron de la universidad comentándome que sucedió algo con la institución donde estaba realizando mis prácticas y por tal motivo me hicieron el cambio. Ahora, pues yo no he podido ingresar a la institución porque me mandaron la carta de presentación, pero con el nombre de la institución pasada. Entonces estoy como a la espera para dar inicio, para enfrentarme pues a esta nueva institución, a los niños. Pues con respecto a lo de mi proyecto, creo que esperemos que en esta institución sea algo diferente y de pronto mi proyecto pueda ejercerse tal como lo vengo realizando. Entonces, ahí lo mismo que pasa con la compañera, estoy como en esa situación. Nueva institución, alumnos nuevos, proyectos. Bueno, sé que hay muchas particularidades, esto lo digo en general porque pues sé que tal vez las preguntas que se están generando es por los cambios de instituciones y bueno, las situaciones que se han presentado. Allí pues tendríamos que abordarlo con la docente de acompañante que las está, la tutora de cada una de ustedes y allí podríamos mirar cómo poder orientar, ¿sí? Ese proyecto, pues ya desde las nuevas instituciones, los nuevos niños, las nuevas condiciones de cada institución, ¿sí? Entonces, en ese caso, si las personas que están levantando la mano es el mismo caso, ya lo tendríamos que abordar con su tutora y en su momento, pues ya miraríamos conmigo cómo vamos a ajustar, cómo vamos a desarrollar como tal esa práctica. Como les digo, allí nos tenemos que adaptar a los cambios que es difícil, ¿sí? Precisamente porque ustedes llevan un recorrido allí como tal de la práctica con ciertos niños, con la institución, con la docente titular, y pues lo ideal sería que ustedes terminaran su práctica con los mismos niños porque eso es lo que les da el alcance de esos objetivos y esa respuesta a esa pregunta que ustedes plantearon. Pero bueno, ese es el ideal, pero bueno, expectativa realidad que no se da en estos casos. Entonces, como les digo, ese tipo de casos, si lo están allí, lo van a compartir, pues dejémoslo allí para hablar con la docente que les está acompañando, su tutora acompañante, y en su momento mirar qué estrategias se podrían dar para que ustedes continúen en cuanto a los ajustes que se deben realizar en los proyectos, más que ajustes en los proyectos, no, cómo llegar a esos nuevos contextos que ustedes están siendo parte en este momento. No sé si Yajaira era la misma pregunta, Diana Milena, Fabiana, Adriana, Patricia. Muy buenas tardes, tutora y compañeras, espero que se encuentren bien todas. Tutora, la pregunta mía no es parecida a las demás compañeras. Yo tuve así, pero yo peleé y me dejaron en la misma institución, gracias a Dios. Y estuve, ¿cómo es? Allá me iban a cambiar para otra sede. Y hablé con el coordinador, el rector la misma docente titular. Y ella también dijo que no, déjenla acá porque ella tiene un proyecto y entonces, y ahí se arregló eso. Pero mi pregunta son otras, profe. Respecto al consentimiento informado, profe. En mi caso tengo 32 niños en el aula. Antes nos enviaban, nos cargaban uno que era uno solo, una sola hojita. Y entonces ahora son 2 hojas. Serían 64 hojas que tendría que imprimir, escanear imprimir y escanear. Entonces, esa es mi pequeña inquietud. ¿Será que podemos, no sé, como esa no la han cargado, será que las que teníamos anterior, que yo tengo una copia ahí, podemos hacer ese solo o tiene que ser de 2 hojas, tutora? Sí. Gracias por la pregunta. Me hace aquí recordar que no les comenté. Los consentimientos informados va de práctica en práctica. Se tienen que actualizar. En el árbol de gestión documental solicitan que esos documentos, que esos consentimientos estén
por cada periodo, ¿sí? No pueden ser utilizados. Tal vez en su momento, como les digo, lineamientos que se han dado, pues es un ajuste precisamente para mejorar, todo es para mejorar. Pero en el caso de los consentimientos, y creo que ya algunas estudiantes me han buscado y me han preguntado lo mismo, los consentimientos tienen que actualizarse para cada uno de los periodos. Entonces, no es posible, sé que es engorroso, pero hay que hacerlo precisamente porque, pues, en este caso son los niños y las niñas que están allí y debe haber esa comunicación con el padre de familia, esa autorización por el padre de familia. No se pueden utilizar los consentimientos que ustedes tenían de la práctica 3. Tutora, Profe, que perdón. Tutora, lo que pasa, vuelvo y repito, son 32 niños. Serían señora. son 64 hojas. Después de esas 64 hojas, escanearlas y cargarlas. Bueno, ¿Sí me entiendes? esta mañana me hicieron la misma pregunta, yo indagué, de todas maneras voy a volver a preguntar si hay la posibilidad que ustedes tengan ese formato que llena la institución donde los padres de familia, bueno, en el momento que hacen la matrícula en las instituciones, los padres de familia firman una autorización precisamente para uso de videos, fotografías y demás, y que lo tengan las instituciones. Pero ese ya lo había dado respuesta a lo que me habían comentado desde la gestión documental, pero lo voy a volver a preguntar frente si es posible ese documento por parte de la institución donde ellos hacen ese primer momento de la matrícula. ¿Listo? profe, qué pena, Profe. ese era el consentimiento informado B. Exacto. El que maneja. Es que ahora solo hay un solo consentimiento informado, no hay más. Pero como en algunos casos, bueno, esta vez solamente, bueno, por gestión documental, como les digo, solo hay un documento, que es el que ustedes conocen, es el que yo les compartí en la fase 2. Pero sí hay la posibilidad que desde la institución se genere ese documento donde la institución autoriza a ese practicante que se realicen videos, fotos y demás con los niños y las niñas de la institución. Pero como les digo, voy a indagar, voy a preguntar de nuevo, pero posiblemente a cada una le toca hacer, todavía no les digo, pero eso es algo que está en los lineamientos en cuanto a los consentimientos informados. Pero les estaré comentando. Tutora, la otra pregunta. Esperen, porque yo estoy aquí en orden. Yajaira. No, es que Sigue tengo la manito levantada, que soy Yajaira. Es que son dos preguntas, tutora. ¿Dónde debemos cargar esos documentos informados? Porque en las carpetas del link que usted nos envían, ahí dice documentos, los documentos, fase 2, fase 3, fase 4. Pero no dice dónde tenemos que cargar esos documentos, ¿cómo es? Ese consentimiento informado, perdón. ¿Sí? Los Entonces, consentimientos informados tendrían que cargarse en la fase 2. en la ¿sí? fase 2 donde dicen documento. Sí, señor. No. La fase 2 donde dicen documentos, no, señora. Fase 2, ¿sí? Formato de plan de trabajo, formato de diario de campo, formato de asistencia, más consentimientos informados. En la fase 2. Ahí está. Muchas gracias, tutora. Bueno, Diana Milena. Buenas tardes, tutora y compañeros. Profe, mi inquietud es en cuanto a la carta de presentación. Yo no la he recibido, ¿sí? Sin embargo, pues la tutora
Lida, que es mi tutora, ella está, pues, está pendiente y ella me dio un enlace para participar el mañana. día de mañana. Sí, señora. Mi pregunta es, si digamos, yo participo mañana, ¿en cuánto me demoraría más o menos la carta de presentación? Bueno, aquí en Bogotá lo están haciendo de esa manera. Mañana tienen allí una reunión con los estudiantes que hacen falta de carta de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Como les digo, yo no tengo conocimiento en cuanto a los tiempos, en cuanto a esa parte administrativa de las cartas de presentación. Yo, pues, obviamente, estoy allí en contacto con cada una de sus tutoras para que ustedes ya estén realizando la práctica. Cuando hay estas situaciones, pues miramos e indagamos con el líder de práctica, pero esto es algo que a ellos son los que le competen ese ejercicio. Sin embargo, pues yo estoy allí como garante de que ustedes inicien su práctica pedagógica. Entonces, en cuanto a tiempos y demás, ese conocimiento, o sea, no sé decirle para cuándo, pero si mañana ingresas, posiblemente la profe va a escucharte y a partir de la otra semana vas a tener tu carta de presentación. Entonces, no te afanes, si llegado el caso, la profe Lida me comentará en su momento cuál ha sido pues el proceso de la carta y ya tendríamos como ese seguimiento. ¿Listo, Diana? Vale, profe. Vale, yo Bueno, te iba a preguntar, y en caso de que no me den respuesta en la otra semana, yo no podría dar inicio, digamos, a las prácticas como tal para ir adelantando las horas para completarlas para esta unidad. no, señora, porque sin carta, ¿cómo vas a iniciar la institución? Todas las instituciones que hacen parte de los convenios de la UNAD ya saben que el protocolo es carta de presentación, inicio de la práctica, ¿sí? Entonces no podemos saltar un protocolo que ellos ya conocen, porque sí, a ti te pueden dar el espacio para la práctica, pero no está con ese documento de su inicio de la práctica. Entonces, no podrías iniciar. Esperemos que la otra semana, igual, Diana, yo me pongo en contacto con la profe Lida para poder hacer como un seguimiento de ese asunto. ¿Listo? Si Vale, profe. los estudiantes que tienen levantado la mano de cartas de presentación, no voy a atender esas situaciones, ya con su tutora acompañante de la práctica, pueden indagar, pueden comunicar y ya ella en su momento pues me darán el reporte de esas cartas por zona que yo ya tengo allí un consolidado que he estado generando desde ayer para saber cómo están las cartas. Entonces, si son las de manitos levantadas sobre cartas de presentación, esa es la respuesta para todas. Entonces, no sé si las que tienen la manito sea esa pregunta, ya como cerrando como tal, ya la web, chicas, ya me extendí media hora. Fabiana, voy a escuchar dos o tres estudiantes más. Fabiana, Yo no sé. Una pregunta. señora. Me perdí. ¿Usted sí participa? Fabiana, Buenas tardes. Sí, buenas tardes, profe. Bueno, mi pregunta es en cuanto a la actividad. Lo que pasa es que no me queda bien claro sobre el punto en que toca es evaluar al docente. O sea, en ese momento me cayó como el internet y cuando regresé pude conectarme, ya usted había pasado esa parte. Entonces no sé si bueno, puede volver a explicar. no es evaluar. Sí, igual vas a retomar como tal la grabación, Fabiana. No es evaluar, es valorar, es conocer la percepción que ellos tuvieron del desarrollo de tu proyecto de acción pedagógica desde las voces de cada uno de ellos, de los niños y las niñas, del docente titular, de sus familias. ¿Listo? Esto es lo que ahorita, mañana ya estaré colgando como tal la grabación y retomas esa grabación para poder desarrollar la actividad. ¿Listo? Tutora, Señora. Adriana Pérez. Seguía Marela. Buenas tardes. Espérate, Adriana. Seguía Marela. Marela, continúa. Marela. Marela. No te escuchamos. Adriana, continúa porque creo que Marela tiene problemas de audio. Buenas tardes para todos.
bueno, usted está hablando ahorita del consentimiento. Resulta que nosotras, bueno, mi grupo, en prácticas pasadas, lo que hemos realizado es un consentimiento en una misma hoja donde todos los padres de familia individualmente firman Firman. esa hoja. Exactamente. Ujú. Y eso se lo comentamos a usted y usted, pues, la zona Caribe, en mi grupo de práctica, pues pudimos realizarlo y no hemos tenido ningún problema con eso. Entonces, eso era lo que yo quería preguntar. Si lo realizamos todas las prácticas pasadas, podemos realizar, o sea, cada uno individualmente da su consentimiento, pero en una sola hoja. Sí, en el Porque, mismo consentimiento, como, sí, lo que pasa es que exacto, como lo hacían de una hoja por estudiante, ¿sí? sí, En este caso, hacen firmar ese mismo consentimiento con todos los niños que hacen parte del curso exactamente, y los papás firman cada uno. Sí, allí no habría problema porque exacto. estamos hablando del mismo formato. No habría ningún inconveniente. Ok, muchas gracias. Y Pero otra la idea es preguntita. garantizar y que sea cada periodo, ¿sí? Sí, claro. Garantizar que cada padre haya firmado ese consentimiento pues ustedes saben todo lo que implica allí usar las imágenes de los niños y demás. Entonces, es por eso que ese consentimiento es muy importante realizar. Sí, sí, claro. De hecho, la profesora tuvo que hacer una reunión, pues, para informar que nuevamente voy a estar con los niños en el escenario. Exacto. Sí, señora. Y yo quería hacer una pregunta porque no, yo quería saber si esta vez vamos a recibir tutorías como la clase, como la práctica pasada, y si vamos a recibir visitas virtuales o visitas presenciales. Bueno. Esa indicación ya se les dio a sus tutoras acompañantes de la práctica en cuanto a los acompañamientos tutoriales. Ellas se han estado como muy prestas precisamente a la información. En cuanto a las visitas en situ, no hemos tenido como la orientación por parte del líder de la práctica de cómo se van a dar. Igualmente nos dieron una orientación, tal vez ustedes la escucharon en las inducciones, pero ya estamos ajustando precisamente para dar una indicación general como tal de la licenciatura. Pero por ahora ustedes ya tienen que estar en acompañamiento tutoriales virtuales, como lo hemos llevado durante todas las prácticas, ¿sí? Ahorita, a Ok, su vez, bueno, a su vez, ese acompañamiento tutorial que ustedes hacen, a su vez va a ser el CIPAS, ¿sí? Ustedes se van a inscribir ya sus docentes, o sea, esta información ya cada uno de sus docentes debieron compartirla y pues igualmente no me voy a extender en algo que se supone ya ustedes tienen. Adriana, te invito a que le preguntes a tu profe para que ella te dé la indicación de lo que hemos hablado hasta el momento de cómo se va a desarrollar la práctica común y corriente. Igual esos encuentros van a estar, los acompañamientos en situ estamos ya informando de aquí al viernes y ya ustedes ya deben estar desarrollando la dinámica de la práctica como la llevamos. ok, Bueno, la tutora. Y última persona, una última señora. pregunta súper sencilla. En el Señor. formato del plan de trabajo pasado, había en la parte final donde la profesora con la cual estamos en el escenario debería firmar ese plan. Pero resulta que en el nuevo formato no encontramos esa parte. Mi pregunta es, ¿se la debemos agregar? ¿No la debe firmar? ¿No la ¿Qué debe debemos firmar? hacer en eso? No la debe firmar, simplemente ustedes la llevan a la institución, muestran su plan de trabajo. ¿Qué pasa con estos planes de trabajo? Ustedes lo llevan, ese es el plan de trabajo de nosotros como universidad y de lo que ustedes deben desarrollar dentro de las actividades y dentro de las fases que están dispuestas en el curso. Pero adicionalmente, no al formato, ningún formato de la UNAD se puede ajustar ni se puede modificar, eso es tal cual como está allí. Pero ese plan de trabajo que ustedes llevan es el plan de trabajo de ustedes en la universidad. Pero las instituciones en ocasiones hacen planes de trabajo. O sea, es que ustedes muestren, este es mi plan de trabajo en la universidad. Entonces la institución que dice, ah, bueno, usted también tiene que hacer un plan de trabajo y el plan de trabajo va a ser este, ¿sí? Como algo de la institución, ¿sí? Es algo de la institución. Entonces, no tiene firma porque no va a firmar.
¿sí? Es un plan de trabajo que ustedes muestran en la institución de lo que van a hacer y cómo ellos van a mirar cómo ustedes están proyectando esas 38 horas, esas 76 horas en la institución, para que ellos tengan conocimiento, más nada que hacer. O sea, ese plan de trabajo va tal cual, cargado allí en las carpetas, pero allí no hay firma, ¿sí? Pero eso es como una guía de lo que ustedes están haciendo en el curso para que ellos tengan en cuenta. ¿Listo? Ok, Bueno, muchas gracias. profes, realmente ya el tiempo se me ha agotado. Entro ahorita a una reunión a las 5 de la tarde. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto, sus tutoras están allí. Yo siempre estoy allí conectada si necesitan. Sé que algunas estudiantes han preguntado cositas y allí voy a estar muy pendientes. Vamos a dar por terminada la sesión. Es importante que revisemos los comunicados, hagamos todo el proceso. Sandra, yo ya creo, revisa también tu correo, creo que hablé ya con un ingeniero para mirar lo de tu correo. Cuando ustedes tengan esas situaciones muy particulares, lo que primero debemos hacer es acercarnos al SEAD para que nos ayuden. Sin embargo, también a veces podemos ayudarlas desde la virtualidad y buscamos allí ingenieros que nos puedan colaborar. Entonces, para que tengamos muy en cuenta esos procesos. ¿Listo? Les deseo una feliz tarde. Cualquier duda, inquietud, con mucho gusto. Allí estaremos como red del componente de la práctica 4 para escucharlas y atender todas las situaciones. Bueno, que estén muy bien. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, que estén muy bien.